Cuando todo colapse, no sobrevivirá el más fuerte sino el mejor preparado. En la Edad Media, sin luz, sin gas y sin ayuda, los campesinos crearon técnicas tan ingeniosas que hoy podrían salvarte la vida. Hoy te revelo 7 tácticas de supervivencia medieval que el mundo moderno ha olvidado, pero que tú no puedes darte el lujo de ignorar. Prepárate, porque esto no es historia, es tu posible futuro. Número 1. Paquete de fuego. Portátil sin fósforos, sin encendedores, sin aplicaciones para encender una fogata. Los medievales no solo dominaban el fuego, lo llevaban consigo, vivo, como un compañero fiel. En las tierras altas de Escocia, los pastores de Yorkshire, los mercaderes de los caminos de Franconia, todos dependían del paquete de fuego portátil, la caja de cerillas medieval. No se trataba de crear una chispa, sino de preservar una brasa, de mantener el aliento del fuego durante días, semanas, incluso meses. En aldeas desde los fiordos de Noruega hasta los valles de Toscana, los campesinos tomaban tallos huecos de plantas, saúco, junco, caña, y los llenaban con brasas ardientes aún rojas del hogar. Luego sellaban los extremos con arcilla húmeda, cera de abeja o, en las costas de Irlanda, grasa de foca. Dentro del tallo, el oxígeno escaso mantenía la brasa en un sueño ardiente sin consumirla, como un corazón latiendo lentamente. Estos paquetes se guardaban en bolsas de cuero curtido, forradas con lana para amortiguar golpes, o en cajas de roble talladas a mano, protegidas contra la lluvia y el viento. Un pastor cruzando los brezales empapados de Northumbria llevaba varios, rotándolos como un malabarista para mantener el fuego listo. Para usarlo, rompías la arcilla, vertías la brasa sobre yesca seca, hojas trituradas, musgo, corteza de abedul y soplabas hasta que la llama despertaba. Sin chispas, sin fricción, solo la paciencia de preservar una chispa. En los mercados de Brujas del siglo XIII, los artesanos vendían paquetes con agujeros diminutos tapados con cera para ajustar la combustión. En las tierras frías de Jutlandia usaban hongos secos, como el Fomes fomentarius, conocido como yesca de hongo, que ardía lentamente durante meses. Los anales de un monasterio bávaro, escritos en 1200 después de Cristo, describen un hongo que mantuvo una brasa viva durante 74 días, un récord que desafía nuestra idea de lo primitivo. Los monasterios como los de Cluny en Borgoña o Lindisfarne en Northumbria perfeccionaron esta técnica para mantener llamas eternas. Monjes dedicados cuidaban brasas en altares, no solo por simbolismo religioso, sino porque una llama garantizada era un seguro de vida en inviernos donde la humedad convertía la yesca en una sopa inútil. En la abadía de San Gall, en Suiza, los monjes rotaban brasas en vasijas de arcilla, asegurando que el fuego nunca muriera, un ritual que mezclaba devoción y pragmatismo. Imagina estar atrapado en un bosque bajo una tormenta. Un paquete de fuego sería tu salvación, algo que los encendedores modernos, que se mojan o se gastan, no pueden igualar. Esta técnica era más que un truco, era una filosofía. Los medievales no dominaban el fuego creándolo, sino preservándolo. En un mundo donde un fuego apagado podía significar congelarte o pasar hambre, cada brasa era un tesoro. Los viajeros compartían paquetes en los caminos, los aldeanos los intercambiaban en mercados, los peregrinos los llevaban en rutas como el Camino de Santiago. En aldeas de los Alpes, las familias mantenían brasas comunales, rotando la responsabilidad de cuidarlas. Si una brasa moría, no era solo un inconveniente, era una tragedia colectiva. En los puertos de Galicia, los pescadores llevaban paquetes en sus botes, asegurando un fuego para cocinar en alta mar. Hoy, cuando un encendedor falla, compramos otro. Para ellos, un paquete de fuego era un ciclo perpetuo, un recurso que, con cuidado, nunca se agotaba. Podrías llevarlo en una mochila moderna y en una emergencia, te preguntarías por qué no lo reinventamos. Técnica número 2. Ahumar es un lujo culinario, el secreto detrás del tocino crujiente o el salmón ahumado, pero para los medievales era un sistema de supervivencia universal, una alquimia que protegía granos, hierbas, textiles, incluso medicinas. En aldeas de Escandinavia, Inglaterra y el norte de Francia, las cámaras de ahumado eran el corazón de la comunidad, estructuras de madera y piedra donde el humo obraba milagros. No se limitaban a la carne, eran herramientas multiusos que transformaban lo perecedero en duradero, desafiando el paso del tiempo sin electricidad ni químicos. Los medievales entendían la química del humo con una precisión que asombra. Cada madera producía efectos distintos. El roble mataba bacterias con sus taninos, el enebro creaba una barrera contra insectos, el pino protegía contra el moho con sus resinas.
En los graneros de Norfolk del siglo XIV, los campesinos colgaban sacos de trigo, cebada y centeno en cámaras de humo durante días. El humo impregnaba los granos, formando una capa protectora que gorgojos y polillas no podían atravesar. Excavaciones en East Anglia han encontrado sacos de trigo aún comestibles, siglos después, gracias a esta técnica. Los granos tratados podían durar años, una hazaña que los almacenes modernos, con sus pesticidas, apenas igualan. En las tierras altas de Escocia, los clanes ahumaban avena en cobertizos, asegurando provisiones para inviernos que duraban meses. Las hierbas medicinales, como la salvia, la milenrama o el romero, se ahumaban para concentrar sus propiedades. Los herbolarios de la abadía de St. Gall, en Suiza, notaban que ciertas plantas como la consuelda se volvían más potentes tras el ahumado, un cambio químico que la ciencia moderna empieza a explorar. En los mercados de Toledo, del siglo XIII, los boticarios vendían hierbas ahumadas que duraban años, listas para infusiones o ungüentos. Los textiles también se beneficiaban. La lana y el lino, tratados con humo de abedul, repelían el agua y las polillas. En los puertos de Dinamarca, los pescadores ahumaban redes con pino, haciéndolas resistentes a la sal y la humedad. El cuero, curado con humo de roble, se volvía impermeable sin aceites que se ranciesen, perfecto para botas, arneses o escudos. Las cámaras de ahumado más avanzadas, como las de los castillos normandos en Normandía, eran maravillas de ingeniería. Tenían zonas distintas, humo caliente en la base para carne, humo templado en el medio para granos y humo suave en la cima para hierbas delicadas. Los aldeanos controlaban la ventilación con trampillas de madera, ajustando la densidad del humo como un chef moderno calibra un horno. En las aldeas de Bretaña, las cámaras comunales eran centros sociales. Mientras el humo trabajaba, las familias compartían historias, planeaban cosechas o cantaban. Nada se desperdiciaba. Las cenizas se usaban como fertilizante. Los restos de madera alimentaban nuevos fuegos. Esto no era solo conservación, era una danza con la naturaleza, usando fuego y madera para preservar la vida misma. En los mercados de Cracovia, los comerciantes ahumaban lino para venderlo a los tejedores, que lo convertían en capas resistentes al agua. En los monasterios de Borgoña, los monjes ahumaban pergaminos para protegerlos del moho, asegurando que los manuscritos sobrevivieran siglos. En las tierras frías de Islandia, las familias ahumaban pescado y carne en cámaras subterráneas, usando turba cuando la madera escaseaba. Cada región adaptaba la técnica a sus recursos. En Sicilia usaban ramas de cítricos, en los Balcanes, sauces. Para los supervivientes modernos que dependen de refrigeradores que fallan sin electricidad o conservantes químicos que dañan el medio ambiente, el ahumado medieval es una revelación. Imagina una despensa que no necesita energía, que protege todo, desde trigo hasta medicinas, con solo una fogata y paciencia. En una crisis, podrías ahumar tus provisiones en un cobertizo, asegurando comida para meses. Este sistema, olvidado por nuestra obsesión con la tecnología, nos recuerda que la simplicidad, cuando es precisa, puede superar cualquier máquina. Número 3. Cerca viva antes del alambre de púas o las vallas eléctricas, los medievales crearon ecosistemas vivos que eran a la vez fortalezas y despensas. La cerca viva era más que una barrera, era una infraestructura que protegía, alimentaba y curaba. En regiones como Bretaña, Devon o los valles del Rin, los aldeanos tejían árboles jóvenes, espinos blancos, espinos negros, avellanos, cortándolos parcialmente y doblándolos en patrones horizontales. Con el tiempo, crecían en paredes densas, con espinas afiladas que disuadían a ladrones, lobos o ejércitos. En las fronteras de Gales del siglo XII, estas cercas detenían incursiones de bandidos, más efectivas que cualquier empalizada de madera que podía quemarse o romperse. Pero las cercas vivas eran sistemas vivos diseñados con propósito. Los aldeanos entrelazaban árboles frutales como manzanos silvestres o ciruelos y arbustos de bayas como moras o grosellas para alimentar a la comunidad. Plantas medicinales como el saúco para fiebres o el sauce para dolores se integraban por sus propiedades curativas. En Devon, cercas vivas del siglo XIII aún están en pie, con raíces que se hunden metros en la tierra, más fuertes que cualquier valla moderna. El mantenimiento era un ritual. Cada invierno, cuando la savia estaba baja, los aldeanos podaban y tejían las ramas, asegurando un crecimiento compacto. En Somerset, algunas cercas tenían puertas ocultas, brechas camufladas que solo los locales conocían, perfectas para escapar o tender emboscadas. Estas cercas atraían fauna, pájaros que controlaban plagas en los campos, conejos y ciervos que ofrecían caza. Los recortes de poda se usaban para cestas, mangos de herramientas o leña.
En los humedales de Frisia, las cercas vivas incluían zanjas externas y montículos internos, creando perímetros militares que protegían aldeas enteras. La vida silvestre usaba estas cercas como corredores entre bosques, trayendo presas al alcance de los cazadores. En primavera, las flores de espino atraían abejas, asegurando miel para el pueblo. En las tierras altas de Escocia, los clanes plantaban endrinos cuyas bayas se usaban para licores medicinales. En los viñedos de Borgoña, las cercas protegían uvas mientras ofrecían moras a los vendimiadores. No era solo una barrera, era una infraestructura viva que se fortalecía con los años. En los castillos de la Marca galesa, las cercas vivas rodeaban huertos combinando defensa con producción. En los monasterios de Cumbria, los monjes tejían sauces para proteger sus jardines de hierbas, usando los recortes para cestas litúrgicas. Para los modernos, que gastan fortunas en vallas que se oxidan o rompen, la cerca viva es una lección de genio. Imagina una valla que crece sola, que te da manzanas mientras repele intrusos, que cura tus heridas y atrae caza. En una crisis, podrías tejer una en tu terreno, creando un refugio que mejora con el tiempo. Los medievales no construían contra la naturaleza, la hacían su aliada, una sabiduría que hemos olvidado en nuestra carrera por dominarla. Número 4. Batería de arcilla sin refrigeradores, plásticos ni baterías modernas. Los medievales usaban vasijas de arcilla para guardar frío, calor y alimentos, un sistema de almacenamiento de energía olvidado. La más común era la vasija refrigerante, conocida en Castilla como botijo o en Provenza como olla frigida. Tenía doble pared con arena húmeda entre ellas. La evaporación del agua a través de la arcilla externa enfriaba el interior, manteniendo leche fresca, carne sin descomponerse y frutas jugosas sin un solo cubo de hielo. En los monasterios de Aragón, del siglo XIV, estas vasijas eran esenciales en veranos abrasadores, preservando alimentos durante semanas. En los mercados de Córdoba, los vendedores usaban botijos para mantener el agua fría bajo el sol andaluz, un alivio para los viajeros. El frío era solo el comienzo. Las baterías de calor, ladrillos o discos de arcilla mezclados con piedra triturada o limaduras de hierro se calentaban en hogueras y envolvían en lana o lino. Liberaban calor lentamente, durante horas, a veces toda la noche. Los pastores de los Pirineos llevaban versiones pequeñas en sus capas, desafiando el viento helado. En las aldeas de Pomerania, las familias metían estas baterías en las camas, calentando a los niños sin riesgo de incendios. En los castillos como el de Dover, grandes losas de arcilla calentaban salas enteras, colocadas en hornacinas de piedra. En los hospicios de Florencia, los monjes usaban estas baterías para calentar a los enfermos, combinando caridad con ingenio. Las vasijas de conservación eran aún más impresionantes. Selladas con mezclas de ceniza, sal y hierbas, creaban microclimas para semillas, granos y medicamentos. Un registro de la abadía de Lindisfarne, del siglo XIII, menciona semillas de lino viables tras 40 años en estas vasijas. En los mercados de Florencia, los boticarios usaban vasijas similares para guardar ungüentos, prolongando su vida años. En las aldeas de los Cárpatos, los campesinos almacenaban trigo en vasijas selladas, protegidas contra ratones y humedad. Lo asombroso era su durabilidad. Una vasija refrigerante podía servir generaciones y las baterías de calor se recalentaban infinitamente. No necesitaban combustibles fósiles ni materiales raros, solo arcilla, fuego y conocimiento. En los puertos de Génova, los marineros usaban vasijas refrigerantes para conservar pescado en viajes largos. En los Scriptoria de Cluny, los monjes guardaban tinta en vasijas selladas, evitando que se secara. En las tierras frías de Islandia, las familias usaban baterías de calor para mantener calientes los refugios subterráneos. Cada región adaptaba la técnica. En Sicilia usaban arcilla volcánica, en Escocia arcilla de río. En un mundo de baterías desechables y refrigeradores que dependen de la red eléctrica, estas arcillas son una revelación. Imagina una nevera que funciona sin enchufes o una estufa que calienta tu refugio con solo un fuego previo. En una crisis, podrías moldear una vasija con barro local, preservando comida o manteniéndote caliente. Los medievales no almacenaban energía en voltios, la guardaban en la tierra misma, una lección que nuestra dependencia tecnológica ha enterrado. Número 5. Esmalte de fricción antes de los plásticos o los tejidos sintéticos. Los medievales crearon un revestimiento que mantenía seco en las peores tormentas, el esmalte de fricción, la impermeabilización medieval. En los bosques de Noruega, los Alpes bávaros o las costas de Gales recolectaban resina de pino, abedul o abeto, la mezclaban con grasa de oveja, cerdo o foca y cera de abeja, formando una pasta espesa.
El secreto estaba en la aplicación. Frotarla vigorosamente sobre tela o cuero generaba calor, abriendo las fibras para que la mezcla penetrara profundamente. Una vez fría, la tela era impermeable pero transpirable, dejando salir el sudor mientras bloqueaba la lluvia, algo que tejidos modernos como el Gore-Tex aún persiguen. Cazadores en los brezales de Escocia, pescadores en los fiordos de Dinamarca, peregrinos en el Camino de Santiago. Todos dependían de esta técnica para evitar la hipotermia. Las capas tratadas duraban años, las botas resistían lodazales, las tiendas soportaban diluvios. En las aldeas de Tirol, las fórmulas incluían carbón triturado para protección solar o flores de lavanda para repeler insectos. En Sicilia, usaban resina de cítricos. En Irlanda, grasa de foca. En los Balcanes, cera de colmenas silvestres. Cada región adaptaba la receta a sus recursos, sin necesitar fábricas ni químicos globales. En los mercados de York, los curtidores vendían cuero tratado con esmalte, usado para arneses y escudos. En los puertos de Lisboa, los marineros impermeabilizaban velas asegurando que resistieran tormentas atlánticas. Para los modernos que reemplazan chaquetas caras cada pocos años, este esmalte es un milagro sostenible. Imagina tratar tu ropa con ingredientes de tu entorno, creando un impermeable que dura décadas. En una emergencia, podrías fabricarlo con resina de un pino cercano, protegiendo tu refugio o tu cuerpo. En las aldeas de Pomerania, las mujeres enseñaban a sus hijas a frotar la pasta, un ritual que mezclaba trabajo y risas. En los castillos de la marca danesa, los caballeros trataban sus capas antes de las campañas, sabiendo que una tela seca podía salvarles la vida. Los medievales no inventaron la impermeabilización, la perfeccionaron equilibrando eficacia y simplicidad, una armonía que nuestro mundo, obsesionado con lo desechable, ha perdido. Número 6. Navegación sonora. Sin GPS, brújulas fiables ni mapas precisos. Los medievales usaban el sonido para orientarse en bosques, nieblas y noches sin luna. La navegación sonora era un sentido olvidado, una forma de leer el paisaje acústico como un libro. En los densos robledales de Polonia, las costas brumosas de Irlanda o las rutas del Camino de Santiago, los viajeros escuchaban el mundo. El eco de un grito revelaba un valle. El silencio súbito de los pájaros, lluvia inminente. Los comerciantes de Borgoña creaban mapas sonoros mentales. El canto de un mirlo en los viñedos de Dijon era distinto al de los bosques de Lorena. El viento silbando en pinos sonaba diferente al de los abedules. Hasta los pasos cambiaban, crujientes en suelos secos, sordos en turberas. El agua era la brújula sonora. Un pastor en los Apeninos podía detectar un arroyo a 2 kilómetros por su murmullo, llevado por el viento. En la niebla, los viajeros aplaudían, cantaban o golpeaban palos, leyendo los ecos para evitar acantilados o pantanos. Los más hábiles, como los guías de los Alpes, predecían el clima por cambios sutiles. El zumbido de los grillos se apagaba antes de una tormenta. Las gaviotas chillaban distintos si el viento traía nieve. En los puertos de Galicia, los pescadores navegaban en nieblas densas, golpeando remos contra el agua, escuchando los ecos de los acantilados. En los mercados de Cracovia, los mercaderes enseñaban a los aprendices a distinguir el rumor de un río grande de un arroyo pequeño. Este conocimiento, forjado por generaciones, aprovechaba la capacidad del oído humano para distinguir miles de tonos, una habilidad que la modernidad, obsesionada con lo visual, ha atrofiado. En los bosques de Bohemia, los cazadores usaban el sonido para rastrear ciervos, guiados por el crujido de ramas. En las tierras altas de Escocia, los pastores localizaban rebaños por el eco de los balidos. No era místico, era ciencia empírica, tan precisa como cualquier GPS. Para los modernos que confían en apps que mueren sin batería, la navegación sonora es un recordatorio. Tus oídos son un mapa que nunca falla, un guía que funciona en la oscuridad o el caos. En una crisis, podrías caminar por un bosque guiado por el susurro de un río, una habilidad que no necesita carga ni señal. Número 7. Red de conocimiento comunitario sin libros generalizados ni alfabetización masiva. Los medievales crearon sistemas de memoria resilientes que preservaban el conocimiento crítico. La red de conocimiento comunitario, una base de datos humana. En aldeas de Toscana, Escandinavia o los Balcanes, la sabiduría no dependía de un solo anciano. Se distribuía. Una mujer sabía identificar plantas medicinales. Su vecino conocía sus épocas de cosecha, otro sabía prepararlas. Canciones, rimas y ritmos codificaban datos. Una balada en Yorkshire listaba 100 plantas comestibles. Un cántico en Provenza detallaba cómo curtir cuero. Si alguien olvidaba una línea, la métrica revelaba el error.
como un código autocorrector. El paisaje era un archivo vivo. Un roble torcido en un cruce marcaba dónde crecían hierbas. Una piedra tallada recordaba cómo conservar grano. En los fiordos noruegos, los pescadores usaban islotes como marcadores para recetas de ahumado. Los niños aprendían jugando. Un juego de saltos en Umbría enseñaba plantas venenosas. Un canto en Jutlandia cómo tejer redes. La redundancia era la clave. Un dato vivía en una canción, una historia, un árbol, un juego. Si un método fallaba, otro lo preservaba. En los Cárpatos las familias cantaban juntas cada invierno, reforzando el conocimiento colectivo. En los monasterios de Irlanda, los monjes codificaban tratados médicos en poemas, asegurando que el saber perdurara incluso si los pergaminos se perdían. Esto no era folclore, era una red de saber vivo, más resistente que cualquier biblioteca. En aldeas y mercados, el conocimiento se cantaba, se memorizaba, se compartía. Hoy, en un mundo lleno de tecnología frágil, estas técnicas medievales, desde conservar brasas hasta sellar con esmalte o leer el sonido de un arroyo, nos recuerdan algo vital. Lo esencial no está en las máquinas, sino en nosotros. No sobrevivían a pesar de sus límites, sino gracias a ellos. Cada gesto era un acto de resistencia y futuro. ¿Podrías tú vivir sin red eléctrica? ¿Qué sabrías hacer? Comparte tu respuesta y suscríbete, porque las respuestas del pasado podrían ser la clave del mañana.